Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo acerca del producto de vectores, los vectores unitarios. Y bueno, vamos a concluir ese tema. Y necesitamos revisar, muchachos, algunos detalles con respecto a sus trabajos que entregaron de la práctica número 1. Entonces eso lo vamos a hacer al final de la sesión. Tal vez necesitemos reconectarnos por tercera vez y en unos 15 minutos vamos a revisar esos detalles, por favor, es importante. Antes de iniciar, muchachos, ¿quieren compartirnos algo, preguntar algo, opinar acerca de algo? No, profe. Bien, gracias, Camacho. Entonces vamos a empezar. Si hay alguna duda, alguna pregunta en el transcurso, por favor activen su micrófono y me lo hacen saber para que la vayamos revisando. Sí, profesor, gracias. Gracias. Vamos entonces, voy a compartir mi presentación. Vamos a repasar rápidamente lo que vimos, lo que estábamos viendo para retomar. Empezamos con el producto de vectores. Primero viendo que podemos multiplicar un vector por un escalar, es decir, por un número, y vimos cómo se afectaba un vector al multiplicarlo por un número mayor que la unidad, por un número negativo, menor que 0, o por un número entre 0 y 1. Entonces todos esos casos los revisamos aquí cuando multiplicamos un vector por un escalar. Y después vimos el producto cuando multiplicamos un vector por otro vector, vemos que también es posible hacer eso. Y hay dos tipos de productos que podemos hacer cuando multiplicamos dos vectores, perdón. Uno que es el producto escalar o producto punto también llamado, que se representa de esta manera, con la notación de los dos vectores con un punto en medio y que como resultado me da una cantidad de escalar, es decir, una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido, perdón. Entonces, un segundo producto que puedo hacer entre vectores es un producto vectorial y como resultado me da un vector. Hicimos aquí un par de ejercicios en la siguiente lámina y de hecho me parece que anoche tuvieron que haber entregado este ejercicio. Dejamos ahí dos problemitas para resolver. Entonces, pues espero que no hayan tenido problema para hacerlo. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se realiza un producto escalar y veíamos que una de esas cantidades físicas que se obtienen de esta manera es la cantidad denominada trabajo, que no nos corresponde verla hasta física 2, pero que aquí hicimos su determinación por medio para ejemplificar este producto escalar de dos vectores. Y vimos también el producto vectorial de dos vectores, que cuando se realiza el producto en un sentido, pues la resultante tiene una cierta dirección, y cuando se realiza en el otro, la dirección es diferente, aunque puede ser que en los dos casos no se dé la misma magnitud del vector, lo único que los diferencia es su dirección. Y después de revisar esto pasamos a ver, a definir lo que son los vectores unitarios. Definimos que en la física y de hecho en la vida diaria nosotros no estamos trabajando sobre un plano como si estuviéramos dibujando en una hoja de papel o estuviéramos viendo las cosas en una pantalla, sino que tenemos 3 dimensiones y por eso este plano o este sistema de referencia tiene 3 ejes. Normalmente estamos acostumbrados a trabajar entre el eje X y Y, es decir, a trabajar en un plano, que es el que forman estos dos ejes,
pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, nosotros nos movemos en un sistema de 3 dimensiones, por eso hay un tercer eje que denominamos el eje Z, es el eje que da profundidad a las cosas, volumen a las cosas, y entonces definimos que para cada uno de estos ejes existe un vector unitario bien definido que tiene estas tres características. Su magnitud es unitaria, por eso se llama así, es de una unidad. Son adimensionales, no tienen unidades y tienen una dirección específica. En este caso el vector Y específicamente tiene esta dirección sobre la parte positiva del eje X, mientras que el vector J pues tiene las mismas características, pero tiene una dirección perfectamente definida en dirección positiva del eje Y, y lo mismo sucede con el vector unitario K, que tiene una dirección perfectamente definida en dirección positiva del eje Z. Entonces, una vez que definimos esos tres vectores, los otros que están hacia sus partes negativas, pues son simplemente los vectores contrarios a estos vectores. Son el mismo vector, pero en el sentido negativo. Y simplemente les agregamos un signo negativo para representarlos. Y esto me dice que están en la dirección del mismo eje X, por ejemplo, este vector menos Y, en la misma dirección del mismo eje X, pero en el sentido negativo. Este vector menos J, en la misma dirección del eje Y, pero en el sentido negativo. Y este caso, el vector menos K, está en la misma dirección del eje Z, pero en el sentido negativo de este eje. Y vimos que podíamos representar cualquier vector que estuviera sobre estos ejes, sobre el eje X, Y o Z, como una combinación, como un producto entre un escalar, una cantidad física y este vector unitario. Y de esta manera podemos representar cualquier vector que coincidiera con estos ejes X, Y o Z. De esta manera realizamos este ejemplo de este vector de 3 metros, por ejemplo, que va en dirección hacia la derecha. Entonces definimos, y ya lo sabemos hacer, que este vector tiene esta representación de una forma polar. Es un vector de 3 metros con una dirección de 0 grados. Y entonces para pasar a esta notación a través de estos vectores unitarios para representar este mismo vector como un producto de una cantidad escalar por un vector, lo que hacemos es tomar la magnitud del vector, en este caso los 3 metros que tiene de magnitud de este vector, y lo multiplicamos por un vector unitario que es este vector que tiene esta dirección específica. En este caso, eso coincide con este vector Y. Entonces, por esa razón sustituimos este ángulo de 0 grados por este vector unitario Y. Y de esta manera podemos escribir este mismo vector en esta otra forma. Esto es escribirlo en forma de vectores unitarios, en forma unitaria. Hicimos lo mismo con este segundo vector rojo que está aquí abajo, que es un vector de 5 metros de magnitud. Definimos que en forma polar, este vector yo lo puedo representar como su magnitud y su dirección, que son estos 5 metros, y la dirección que corresponde hacia donde va este vector son 180 grados, entonces lo expresé de forma polar así. Y después tenemos que transformar esta representación de forma polar a una representación a través de vectores unitarios, es decir, representar este mismo vector con como el producto de dos cantidades, la magnitud del vector por un vector que me dé esta dirección exactamente de 180 grados, de tal manera que al multiplicar esta magnitud de 5 metros e identificar que el vector que tiene la dirección de 180 grados es este vector menos I, pues entonces puedo representar este mismo vector de 5 metros con 180 grados, multiplicando su magnitud de 5 metros con este vector unitario que tiene precisamente la dirección de 180 grados, que es el vector menos I. Y al hacer ese producto, veo que puedo representar este vector 2 de esta manera, como 5 metros menos 5 metros por I, y esta ya será su representación de este vector en forma
unitaria. Entonces, después el vector 3 tiene dos unidades de longitud, bueno, 2 metros, y su dirección es de 90 grados. Entonces, nuevamente hicimos el ejercicio de pasar esta representación en forma polar a una forma unitaria, desde luego identificando y representándolo como un producto, el producto de la magnitud de ese vector de 2 metros por una dirección, por un vector que está en una dirección que corresponde a estos 90 grados, y observamos que esa es precisamente el vector unitario J. Entonces, por eso esta representación de 2 metros J por el vector unitario J precisamente representa el vector que tengo arriba de 2 metros en dirección de 90 grados. Por eso cambiamos a esta notación y ya expresamos nuestro vector en forma de vectores unitarios. Finalmente, muchachos, veíamos, en este caso fue fácil pasar de una forma polar a una forma unitaria porque estos vectores precisamente coincidían con los ejes. Estaban sobre el eje X o sobre el eje Y. Pero después tenemos aquí un cuarto vector en el que nuestro vector ya no coincide con los ejes, tiene una inclinación con respecto al eje X, y entonces entonces lo que necesito hacer cuando tengo un caso como este de un vector que no coincide con los ejes, lo que necesito hacer es determinar las componentes rectangulares de este vector, es decir, los vectores que están sobre los ejes X y Y, que coincidan, que en su conjunto me den este vector, ese mismo vector que estoy representando. Entonces, aquí, a la hora de proyectar mi vector hacia el eje X, bueno, voy a ver que aquí obtengo la componente en el eje X de este vector 4, y al proyectar mi vector hacia el eje Y, aquí obtengo la componente, aquí está, hay un error, debe ser la componente del vector 4 en el eje Y. Y estos dos vectores tienen el mismo efecto que este vector de 5 metros a 30 grados. Y lo que hice aquí fue calcular precisamente esas componentes, recordando en la suma de vectores, perdón, muchachos, por componentes rectangulares, cómo calculábamos las componentes. Recordemos que una componente en el eje X, que es lo que está aquí, esta componente del vector en el eje X la obtengo multiplicando la magnitud del vector, los 5 metros que mide este vector, por el coseno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. En este caso definimos este ángulo de 30 grados. Y entonces obtuvimos este valor de 4.3 metros en la dirección X. Y lo mismo hicimos con la componente en Y. Esa componente en Y la determinamos multiplicando la magnitud del vector, estos 5 metros del vector, por el seno ahora de 30 grados, que es el ángulo de este vector con respecto al eje X. Y entonces eso obtuvimos 2.5 metros. Y entonces finalmente representamos este vector por medio de vectores unitarios como la suma de esos dos vectores, porque si nos damos cuenta, estos dos vectores, este y este, sumados, me dan como resultado este. Es decir, si yo traslado este segundo vector de este lado, pues lo que voy a hacer es llegar al mismo punto. Entonces, estas componentes del vector sumadas me van a dar el mismo efecto que este vector de 5 metros 30 grados. Por eso represento este vector en forma unitaria como esto, como una suma de estos dos vectores que ya identifiqué, que son vectores que están sobre los ejes X y Y, y por eso los puedo representar de esta manera como una combinación de la magnitud que calculé aquí por una dirección específica que me da en este caso el vector Y, que me dice que está sobre el eje X, y entonces obtengo esta parte del
vector 4, la componente del vector 4 en X, y la suma de con este término, que es la magnitud del vector, la componente del vector en Y, multiplicada por el vector unitario J, que está precisamente en la dirección positiva del eje Y, y entonces me coincide con este otro vector, la componente en Y de este vector 4. Entonces, eso fue lo que vimos en la sesión pasada, muchachos. Vamos a retomar esta parte de los vectores unitarios en la siguiente lámina. Pero hasta aquí, muchachos, quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta. No, profe. No, maestro. No. Bien, gracias, muchachos. No. Voy a pasar entonces a mi siguiente lámina. Gracias, vamos a continuar con esto. Y entonces en esta lámina lo que tengo es que yo puedo representar un vector, cualquier vector yo lo puedo representar de diferentes maneras. Dependiendo de lo que tenga que hacer con él, pues me va a convenir una u otra forma de representarlo. De hecho, la más común es la primera que vimos, es la forma polar. Esa es la forma más común de representar un vector, pero existen otras, al menos estas otras dos. Y bueno, vamos a ir tratando de entenderlas, cómo vamos a pasar de una forma a otra y cómo tenemos que operar para hacer eso. Voy a suponer que tengo este vector, por ejemplo. Igual lo voy a dividir para que veamos. Ustedes me digan, vamos a suponer que esto es un desplazamiento. Estas unidades que maneja aquí son metros. Y entonces, como es un vector de desplazamiento y es una cantidad física que vamos a estar utilizando en este curso, ese vector de desplazamiento muchas veces para distinguirlo de la distancia se escribe con una letra S por su nombre en inglés, slide. Entonces, esa es la forma de representar un desplazamiento. Entonces, este vector de desplazamiento, muchachos, tiene esta magnitud, tiene esta dirección, y quiero que ustedes me digan, me ayuden a escribir este vector de desplazamiento en forma polar. Voy a recordar que la forma polar de escribir un vector, o sea, un vector escrito en forma polar, debo de representarlo con su magnitud, que voy a representar con la misma letra, pero sin la rayita de arriba, sin la flechita, y además con un ángulo. Esa es la forma de representar un vector en forma polar. Entonces, en base a esto, muchachos, quiero que ustedes me ayuden. Sería 5 metros y 0 grados. Muy bien, así es, Martínez. Este desplazamiento tengo que representarlo con su magnitud, como bien me dijo aquí Martínez. En este caso veo que son 5 unidades, en este caso son metros, bueno, son 5 metros, con una dirección de 0 grados. Muy bien, este es exactamente la representación polar de este primer vector. Pero además debo reconocer que existen otras representaciones de este mismo vector. Ya vimos hace rato la unitaria, vamos a llegar a ella, pero hay una representación intermedia que de hecho debemos también reconocer. O sea, yo puedo representar un vector en forma rectangular. ¿Y qué significa eso? Pues que este vector lo voy a representar como si fuera un par ordenado, como si fuera un punto del espacio, perdón. Se me espantó. Un par ordenado, es decir, como si fuera un par de coordenadas X y Y. ¿Y qué es lo que va en estas coordenadas? Pues lo que va en estas coordenadas es precisamente la componente en X de ese vector y la componente en Y de ese vector, formando este par ordenado que me dice como si fuera un punto en el espacio a través de dos coordenadas X y acá afuera van sus unidades. Entonces, este mismo vector, muchachos, yo lo tengo que representar, este mismo vector de 5 metros con un ángulo de 0 grados, lo debo de representar en forma rectangular. Entonces voy a escribir, este no es un vector B, es un vector S, de desplazamiento, perdón. Lo voy a reescribir. Mi vector de desplazamiento, entonces, en forma rectangular, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la componente en X primero de este vector. ¿Cómo calculo la componente en X de este vector, muchachos? Recuérdenme.
con el seno. Con y- coseno Es y coseno del ángulo. Coseno del ángulo. por- Es decir, Ajá, coseno y seno. con el coseno. ¿Qué hago? Tengo que tomar este ángulo, tengo que sacar el coseno de este ángulo, luego multiplicar por esta magnitud del vector, y lo que me da como resultado, eso me da mi componente en X. Si yo hago eso, el coseno de 0 me va a dar 1 por 5 metros, pues aquí voy a dar 5 metros, pero solamente voy a poner el 5 porque las unidades van fuera de esta representación. Entonces es 5, esa es la componente en X. Y luego voy a hacer lo mismo por la componente en Y. ¿Cómo calculo la componente en Y? Es la magnitud por el el seno. La magnitud por el seno. Otra vez tomo este ángulo, le aplico el seno, lo que me salga de ahí le multiplico precisamente por esta cantidad que es la magnitud del vector, y lo que tenga de eso pues va a llegar hasta acá, va a ser la componente en Y de este vector. Y entonces aquí, si hago eso, voy a ver que el seno de 0 grados me va a dar 0, multiplicado por 5 metros, pues me va a dar 0. Entonces, la componente en Y va a ser este 0, y sus unidades acá afuera van a ser metros. Entonces, esta es la segunda manera, muchachos, de representar este vector de 5 metros con un ángulo de 0. Lo puedo representar en forma rectangular como un par ordenado 5,0 metros, y este vector será el mismo que solamente es una representación diferente, y está como si fuera un punto en un plano cartesiano. De esa manera puedo representar también un vector. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. No. No, ninguna. Bien, gracias. Entonces vamos a ver que para pasar de la forma polar... Profe, salió 0 porque el seno era del 0, ¿verdad? Así es, porque el seno de 0 es 0, y a la hora de multiplicarlo por 5 metros, pues me sigue dando 0. Entonces hay que hacer esa operación para pasar y encontrar estas componentes. Aunque en este caso lo podríamos haber hecho directamente, porque como está sobre el eje se puede intuir, se puede ver claramente que no hay componente en Y. Pero, bueno, cuando llegamos ya a un vector que tiene una cierta inclinación, pues ya no va a aplicar eso. Entonces necesitamos ser consistentes y hacer siempre esas operaciones. Pero bueno, decíamos que ahora para representar estos vectores, este mismo vector en forma unitaria, si ya encontramos su representación en forma rectangular, pues ya hicimos todo el trabajo necesario para poderlo representar en forma unitaria. ¿Por qué? Porque en forma unitaria cualquier vector yo lo debo de representar como una sumatoria, con una suma de su componente en el eje X, multiplicado por el vector unitario que va en la dirección del eje X, que es el vector unitario Y, más su componente en el eje Y, multiplicado por el vector unitario que va precisamente en la dirección del eje Y, que es el vector unitario J. Y entonces esta es la representación de los vectores en forma unitaria. Si ya calculé la componente, que fue de hecho lo que hice en el paso anterior, al calcular la forma rectangular, simplemente para expresarlo en forma unitaria, pues tengo que tomar ese dato y representarlo simplemente en esta forma del producto de una cantidad por un vector unitario, y en este caso la cantidad es la componente de ese vector unitario en el eje X en este caso y en el eje Y. Entonces, muchachos, ¿cómo escribo este mismo vector desplazamiento en forma unitaria? ¿Qué será igual? 5i más 0j. ¿Qué más? 5i, 5 que es la componente en el eje X de este vector, multiplicado por el vector unitario Y, perfecto, más
0 en este caso, perdón, hay un detalle aquí que se me pasó. Me regreso un poquito. Voy a borrar esto. Aquí en el caso de la representación unitaria, aquí sí debo de poner las unidades junto con el valor. Entonces tengo que escribir 5 metros y 5 metros multiplicado por el vector unitario y más, en este caso, la componente en y es 0. Aquí sí ya no tiene sentido poner las unidades. Multiplicado por el vector unitario. En 0 porque el ángulo está en 0, ¿no? Es 0 porque la componente es 0. Aquí es. Y luego también porque el ángulo es 0. Porque resulta de sacar el seno de 0. Que me va a dar el seno de 0 que va a dar 0 multiplicado por cualquier cantidad va a ser 0. La componente rectangular en el eje Y va a ser 0. Y entonces también la componente en el unitaria en el eje Y va a ser 0. De hecho, tomamos el valor de aquí. Bien, vamos a seguir haciendo otros ejemplos a ver si aclaramos esto. Bien, muchachos, entonces vimos que este era un vector de desplazamiento. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, ¿ya quedó bien cómo pasamos de esta forma rectangular a esta forma unitaria, muchachos? ¿Alguna duda? Sí, maestra. Ok, gracias. Vamos entonces a ver que tengo aquí otro vector. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Y este vector voy a llamar que sea un vector velocidad. Como es un vector velocidad, lo represento con una letra B. Como es una velocidad, pues tiene unidades de metros por segundo. Y además tiene esa dirección. Entonces mi pregunta ahora, muchachos, es ¿cómo represento este vector velocidad en forma polar? ¿Cuál es este vector velocidad? ¿A qué será igual en forma polar? 4 metros sobre segundo. 4 metros Ángulo de 180. ángulo de 180. Ajá. Bien, gracias, muchachos. 4 metros por segundo. Se escribe sobre segundo, se lee por segundo. 4 metros por segundo con un ángulo de 180 grados. Perfecto. Aquí no hay mucha complejidad en encontrar este valor. Se ve claramente que está a 180 grados. Y bueno, ya lo definieron. Entonces, ahora tengo que hacer de este mismo vector una notación, escribirlo en forma rectangular. Es decir, voy a expresar este mismo vector velocidad en forma rectangular, como un par ordenado, como si fuera un punto en el espacio. Y díganme 4,180 grados. 4, Sería Los 4, 4,0, ajá. Menos 4, perdón. Bien, ese es el punto, es menos Menos 4,0. 0. Y ahora sí, perdón, paréntesis, metros por segundo. Ahora vamos a ver, para los que no le haya quedado claro, ¿de dónde sale este menos 4? Este menos 4 sale de sacar el... Porque la fuerza es Porque la flecha va en negativo, ¿no? O sea, se puede así aquí ver gráficamente y eso es válido, sí, pero vamos a ver que matemáticamente también me debe de dar este resultado. Este coseno de 180 grados, si ustedes lo calculan, es menos 1. ¿Sí o no? sí. Menos 1, cuando multiplico menos 1 por 4, pues me da precisamente este menos 4. Ahora, si calculo el seno de 180, voy a ver que es 0. Es 0. Si multiplico por 4, pues me va a dar 0. Y de ahí salen matemáticamente estos. Aunque efectivamente, como ustedes dicen, pues por la forma, por la orientación que tiene, automáticamente se puede ver que este es menos 4 en el sentido, en el eje X menos 4. Y no hay nada en el eje Y, pues es un 0. Entonces, se vale de las dos formas, pero siempre hay que tener cuidado, porque en estos que coinciden con los ejes no hay tanto problema. Cuando ya no hay coincidencia con los ejes es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, muy bien, muchachos. Entonces, finalmente lo tengo que representar este mismo vector velocidad en forma unitaria. Y pues si yo lo calculo en forma rectangular, pues ya lo demás es juego de niños. Tengo que pasar a forma unitaria. ¿Cómo escribo este mismo vector velocidad en forma unitaria? ¿A qué será igual?
4 metros sobre Mm. segundo. 4 metros sobre Me- segundo. menos 4 metros sobre Menos 4 segundo. metros sobre 4 segundo. metros Bien, por segundo. bien. Chéquense este signo negativo. Está bien lo segundo que dijeron. Menos 4. Esa es la componente en metros por segundo, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario Menos I. Por I unitaria. por I. Este menos I, de hecho ya está considerado que está el menos y aquí está la I. Entonces, esto me dice que está sobre el eje X, esta I me dice que está sobre el eje X, y este negativo me dice que está en la dirección negativa del eje X. Entonces, ya aquí están comprendidos esos dos detalles. Entonces, esto me dice menos 4 metros por segundo en la dirección Y, digo, en la dirección del eje X, pero en sentido negativo. Eso me dice precisamente este signo negativo. Y entonces, ¿qué más le tengo que sumar para expresar la componente en Y? Más Más 0. cero, Más cero. más 0, J unitario. Unitario. Unitario, porque no hay nada en el eje Y, pero lo voy a representar solamente para ser consistente. Pudiera yo omitirlo, pero para ser consistente con la representación lo voy a poner. Entonces, ya a veces... Oiga, profe, entonces el VY siempre va a ser el valor que saca aquí del rectangular, por decir, ve que salió 0. Así es. El vector unitario lo que voy a multiplicar por el vector unitario Y siempre va a ser la componente que yo encuentre aquí. Y lo que voy a multiplicar por el vector unitario J siempre va a ser la componente que yo encuentre acá, la componente en Y. Sí, lo del ángulo, ¿no? Así es, lo que sale de acá del coseno por el ángulo me va a dar la componente, el seno del ángulo por el número me va a dar la componente en Y. Y esos mismos valores son los que voy a utilizar para presentar la forma unitaria. Vamos a seguir haciendo más ejemplos, a ver qué. Voy a este ejemplo. Voy a suponer que tiene estas divisiones, este vector, que es un vector aceleración. Y esta aceleración, desde luego, yo sé que la aceleración la mido en unidades que son metros por segundo cuadrado. Y entonces, para representar este vector aceleración en forma polar, muchachos, díganme a qué será igual. 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por y 90 cuadrado, grados. ángulo de 90. Muy bien, gracias, muchachos. Bien, 2 metros por segundo cuadrado, que es la magnitud de este vector, con un ángulo de 90 grados. Vemos claramente aquí está visto que este vector tiene la dirección positiva del eje Y, y entonces está precisamente a 90 grados. Muy bien. De ahí tengo que pasar a expresarlo en forma rectangular, este mismo vector aceleración en forma rectangular, lo tengo que representar como sus componentes. ¿A qué será igual este vector en forma rectangular, muchachos? 0,2. 0,2. Muy bien, Joel, gracias. 0,2, es decir, 0,2. Y afuera de esto, las unidades que son metros por segundo. Profe, ¿por qué 0,2? Vamos para allá, Martínez. Nuevamente, ¿cómo paso de esta forma polar a esta forma rectangular? Pues tengo que tomar el coseno. El coseno de 90, ¿no? El coseno de este ángulo. ¿Cuál es el coseno de 90? 0. 0. Coseno de 90 multiplicado por esto me va a dar 0. 0 por 0 va a dar 0. Y eso es precisamente lo que voy a poner aquí como componente en X. Luego voy a sacar el seno de este ángulo. Primero fue el coseno aquí para encontrar la X, la componente en X, y luego voy a sacar el seno de este ángulo. ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. 2. 1. Sí, 1. 1 multiplicado por esta cantidad, son 2. Me va a dar ahora esta cantidad. Y por eso digo que este vector aceleración en forma rectangular es 0,2 metros por segundo cuadrado, representado así como sus componentes. Perdón. Finalmente, muchachos, voy a representar
este mismo vector en forma unitaria, este mismo vector de aceleración, ¿cómo quedará representado en forma unitaria? ¿A qué será igual? 0 metros por segundo al cuadrado y unitaria. Unitaria Más 2 Más 2 J J unitaria. unitaria. cuadrado Así es. por unitaria. 0, no tiene caso poner, si es 0, no tiene caso ponerle las unidades. Y aquí sí, 2 metros por segundo cuadrado por, efectivamente, como dijeron, el vector J, que es el unitario en el eje Y. Y ahí tengo terminado mi representación de este vector A, aceleración, en forma unitaria. Bien, muchachos, se va a acabar esta sesión. Vamos a dejar para la siguiente sesión, ahorita que nos reconectemos en 2 minutos después de que se termine, el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio que vamos a realizar. Y pues quiero que veamos que no es tan difícil y esta representación en forma de vectores unitarios nos va a facilitar el hacer operaciones con vectores, tanto sumarlos como restarlos. Esta forma de representarlos nos facilita ese proceso. Vamos a ver ahorita un poquito más adelante un ejemplo, cómo esta notación nos va a facilitar ese trabajo. Bien, muchachos, nos reconectamos en 2 minutos, por favor. Gracias, los espero.